que es complejo dentino pulpar. Ahí tu respuesta, Gabriela, porque es larga, porque vamos a hablar tanto de pulpa como de dentina. Entonces, vamos a retroceder un poquito a tema 3, ¿verdad? En donde, ¿qué hablábamos? Hablamos de la odontogénesis, que es la que dijimos que era la formación de las capas germinativas que participan en la formación de ¿qué? De los dientes. Y yo les hice hincapié que dentro de la odontogénesis se llevaba, ¿por qué? Por dos fases. Una que era la morfogénesis o la morfodiferenciación, en la cual sí hablamos y sí entramos a fondo en la clase 3, ¿no? Que les dije que era ¿qué? Que se me formaba, se me desarrollaba y se me formaba tanto el patrón coronario como el de raíz, ¿sí? Y no tocamos la segunda fase que iba a ser ¿qué? La histogénesis o citodiferenciación, que esta era la fase donde se me iban a formar eh, los tejidos dentarios. Y dentro de esos tejidos dentarios que íbamos a tener el esmalte, la dentina, la pulpa, y por eso yo les dije que íbamos a desarrollar, era la primera fase, que fue lo que hicimos. Entonces ahora venimos y empezamos a desarrollar, muchachos, a tocar, a estudiar la segunda fase de la odontogénesis, que son las fases de histogénesis o citodiferenciación. Entonces vamos a empezar con los dos primeros tejidos, que va a ser el tejido pulpar y el dentín y la dentina. Ajá, pero profe, usted no me está hablando aparte, me está hablando de un complejo. Mire, chicos, vamos a conseguir, ustedes van a leer por ahí, pueden conseguir complejo dentinopulpar o pulpo dentinario, ¿sí? Durante el desarrollo de las células pulpares se producen dentina, nervios y vasos. Y aunque la dentina y la pulpa tienen diferentes estructuras y composiciones, una vez formadas, reaccionan frente al estímulo como una sola unidad funcional. Por eso hablamos de complejo dentino-pulpar. Por lo menos la exposición de la dentina a través de traumas, de caries, produce reacciones ¿en dónde? En la pulpa. Entonces, por eso, ahorita vamos a empezar a hablar y van a ver por qué nos referimos no por separado a la dentina ni por separado a la pulpa, sino unidos como un complejo. Ok, pero si les hablo unidos, las características de cada uno se me van a enredar. Entonces, ¿con quién comienzo? Voy a comenzar con la pulpa. Punto importante de la pulpa. Tiene origen embriológico en la papila dental. Hay cosas que no le coloco en las diapositivas, muchachos, porque si no, imagínense cuántas diapositivas le voy a hacer y qué recargar. Entonces, ojo, posible pregunta de examen. Origen embriológico de la pulpa en la papila dental. La pulpa que se aloja en la cámara pulpar es la forma madura de la papila y tiene la particularidad de ser el único tejido blando del diente. Ok, la cámara pulpar es una cavidad central excavada en plena dentina que desde el punto de vista morfológico me va a reproducir la forma del elemento dentario, por lo que cambia según la anatomía del diente. Ok, entonces, como les digo, que cambia según la anatomía del diente, ¿verdad? La cámara pulpar en los premolares y en los molares, que también van a tener el nombre por lo menos de multirradiculares, así también lo van a conseguir en bibliografía, puede dividirse, al igual que su contenido pulpar, en una porción coronaria y una porción radicular. Ok. En la zona no coronaria de la cámara, estas van a poseer un piso y un techo, donde encontramos los cuernos pulpares, que son prolongaciones camerales que se dirigen hacia las cúspides. Hombre, Lorena, vengo yo. Yo me voy a cambiar.
¿Tu papá sabe que lo vas a gastar ahí? No, mamá, pero me toca. Ya, Bieli, bájale el micrófono, mi amor. Los dólares son muy caros, pues. Bueno, por eso que eso es. Bueno, bueno. Ustedes me están escuchando, los demás. Ok. Durante el desarrollo de la raíz, la vaina epitelial de Herwin es la que determina la forma y el número de raíces, por ende, de los conductos. Generalmente es un conducto principal situado en el centro de la raíz, que va a abrir un agujero único y central. El lejito. Ay, se me quedaron los pichitos. Sin embargo, ¿verdad, muchachos? Pueden formarse conductos laterales o accesorios, como también terminar a manera de un delta apical, cuya complejidad va a variar de una pieza dentaria o a otra. Ok. En el caso de existir conductos laterales, el tejido pulpar suele establecer conexiones con el tejido periodontal. Los canales accesorios, si bien pueden encontrarse en cualquier nivel radicular, son más frecuentes en el tercio apical. Entonces, estas variaciones morfológicas, a ver, ¿por qué son de gran importancia? ¿Por qué me paro a explicarles estas variaciones? Esto va a ser importante en el momento que ustedes empiecen a ver los endodoncia, ¿no? O la terapéutica endodóntica, en donde la dificultad para eliminar la pulpa enferma y luego para la instrumentación y para el sellado de los conductos. Entonces es importante, muchachos, que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Porque más adelante es lo que les va a asegurar el éxito a nivel de endodoncia, ¿sí? Entonces, por lo menos, datos importantes de la pulpa, como les digo, los tips, los datos importantes. Su origen. Va a estar originada en quién, ya les dije, papila dental, específicamente tejido ectomesenquimal. Las generalidades de ella. Es un tejido conectivo laxo, ricamente vascularizado e inervado. Va a estar formado de un 75% de agua y un 25% de materia orgánica. Se aloja en la cámara pulpar en la forma madura de la papila. La cámara pulpar, como les dije, es una cavidad central excavada en plena dentina. Y me va a variar según qué, según la forma de los dientes. Okay. La pulpa va a tener componentes estructurales, ¿no? Desde el punto de vista estructural, como les acabo de decir, esta es un tejido conectivo con variedad laxa que va a estar ricamente vascularizada e inervada. En su periferia, o sea, en la unión pulpo-predentina, se van a ubicar los amigos odontoblastos, que son células especializadas que se encargan de sintetizar los distintos tipos de dentina, ¿sí? Cuando yo les ubico así claramente, muchachos, es para que ustedes vayan agarrando tips. Entonces, odontoblastos son células especializadas que se van a encargar de sintetizar los distintos tipos de dentina. Entonces, estas características biológicas, ¿verdad? Sumadas al hecho que la pulpa se va a encontrar totalmente rodeada por dentina mineralizada, convierte este tejido en un tejido único de su grupo. Ya yo les había dicho que iba a ser el único tejido que no me escucharon cuando les dije que No, la pulpa profe. iba a ser. Ok, la dentina, muchachos, o pregunta de examen. La pulpa va a ser el único tejido blando, ¿sí? Ok. Entonces, de estas estructuras, de estos componentes estructurales que me conforman a la pulpa,
vamos a tener varios, vamos a tener poblaciones celulares, vamos a tener fibras, sustancias fundamentales. Entonces, comenzamos con las poblaciones celulares de la pulpa normal. Entonces, como les acabo de nombrar, ¿a quién? A los primeritos, a los odontoblastos. Los odontoblastos pertenecen tanto a la pulpa como a la dentina, porque si bien su cuerpo se va a localizar en la periferia pulpar, sus prolongaciones se alojan en los túbulos de la dentina. Estas son células más características del complejo pulpo-dentinario. Es la célula entonces responsable, como les hablé en la tercera clase, de la dentinogénesis. Su principal función va a ser la producción de dentina. Se van a originar, los odontoblastos se originan en las células mesenquimatosas y es la célula, como les acabo de decir, más diferenciada de la pulpa y es una célula postmitótica derivada de la cresta neural. Estos odontoblastos, ¿verdad? Cosa que no vimos en la clase pasada, va a tener un ciclo de vida. Entonces, como les dije, se van a diferenciar, ¿verdad? A partir de células ectomesenquimáticas de la papila dental, bajo la influencia, ¿verdad? Que todos tienen inductores, ¿se acuerdan? Entonces, ellas, bajo la influencia inductora del epitelio interno del órgano del esmalte, ella va a realizar, no ella, los odontoplastos van a realizar su ciclo de vida en etapas. Entonces, la primera etapa del odontoblast, ¿cómo van a estar ellos? Bueno, células mesenquimáticas y diferenciadas, ¿verdad? De la periferia de la papila dental, ellos van a ser pequeñas, van a tener una forma estrellada, con un núcleo grande, con escaso citoplasma, con pocos organelas. La matriz extracelular va a contener, perdón, escasas fibras de colágeno. Esto es, las células del epitelio dental interno se van a dividir adaptándose al crecimiento del germen dentario. Alguna de las prolongaciones citoplasmáticas de los preameloblastos van a atravesar la membrana basal, ¿se acuerdan? De la membrana basal y la zona acelular, alcanzando las células ectomesenquimáticas de la papila. Entonces, antes de comenzar la diferenciación celular, las células ectomesenquimáticas ya van a sintetizarse y van a segregar en la matriz extracelular colágeno tipo 1 y 3, proteoglicanos, glicosioaminoglicanos sulfatados y fibronectina. Inmediatamente, las células ectomesenquimáticas comienzan a incrementar su volumen, conteniendo progresivamente mayor cantidad de organelas, especialmente en el complejo de Golgi y en el retículo endoplásmico, rugoso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya unas células del ectomesénquima que empiezan a incrementar el volumen. Y me van a dar origen a ¿quién? A la segunda etapa, ¿verdad? Del ciclo, que son los preodontoblastos. Entonces, en una última división mitótica, se supone la salida definitiva del ciclo celular y el nacimiento de dos nuevas células hijas. El uso mitótico de esta última división es perpendicular a la membrana basal, originándome dos células superpuestas, una sobre otra. La más próxima a dicha membrana basal se diferenciará en odontoblasto y la subyacente va a originar las células subodontoblasticas de Hall o de reserva. De aquí, ¿verdad? Vamos, entonces como les dije, ¿verdad? Se va a diferenciar en odontoblastos, preodontoblastos a odontoblastos. Pero ¿quiénes vamos a tener primero? Después de estos preodontoblastos, a los odontoblastos jóvenes, que van a desarrollar un sistema de unión entre ellos de tipo adherente, que se van a comunicar y luego se van a polarizar. Como resultado de dicha polarización, el volumen celular va a seguir aumentando.
La célula se va a hacer cilíndrica y el núcleo se va a desplazar hacia la zona distal. Cuando ya tenemos este núcleo desplazado hacia la zona distal con una forma más cilíndrica, de estos odontoblastos jóvenes se va a desarrollar ¿quién? Los odontoblastos secretores o odontoblastos secretores. Entonces, como les dije, el odontoblasto joven incrementa su volumen, adopta una morfología más cilíndrica, el proceso odontoblástico incrementa asimismo la longitud y se va a disponer perpendicularmente a la membrana, a la lámina basal. Inmediatamente, el odontoblasto inicia una actividad secretora. Y de ahí es donde se denomina, ¿verdad? A partir de este momento es que vamos a denominarlo odontoblasto secretor. La actividad secretora de esta célula se manifiesta en el polo proximal, por el que se segrega la predentina que ocupa el espacio existente entre el órgano del esmalte y los odontoblastos. Chicos, por eso es importante que ustedes empiecen, cuando lleguen a clase, repasen la clase anterior, porque esto de órgano del esmalte, ¿sí? De lámina basal, eso lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que repasen para que ustedes vengan como ubicados, perdón, cada vez que yo les vaya mencionando alguna estructura, ¿sí? Ok, de estos odontoblastos secretores seguimos con el ciclo de, ¿verdad? A la última fase, que ¿quiénes van a ser? Los odontoblastos maduros. Una vez formada la predentina, el odontoblasto va a contribuir a la primera mineralización de la misma y a su transformación en matriz dentinaria calcificada. Entonces, estos odontoblastos que están en los secretores me van a ayudar a la formación de predentina, que luego de mineralizarse se va a transformar ¿a qué? A la matriz de dentina calcificada, a la matriz dentinaria calcificada. Cuando la prolongación odontoblástica queda alojada en el tubo dentinario de la matriz de la dentina recién formada, ¿verdad? El odontoblasto, este se va a desplazar hacia el interior y ahí es donde se va a denominar que tenemos ¿a quién? A un odontoblasto maduro. Entonces, aquí, muchachos, este es el ciclo, esto es vital porque como se los dije, es la célula que me origina la dentinogénesis, o sea, la formación del órgano del diente. Entonces, por eso es importante sabernos un poquito este ciclo, ¿sí? Son cosas básicas. Apréndanselo uno tras otro y cuál es el mecanismo principal para que de preodontoblasto me pase a odontoblasto joven, odontoblasto secretor, odontoblasto maduro. Ustedes se lo aprenden así y no va a haber problema. Entonces, este va a ser, ¿verdad? La primera célula de la población celular de la pared normal. ¿Cuál será la segunda célula? La segunda, bueno, aquí les coloqué una imagen más o menos del ciclo vital, en donde de la papila dental se me originan mis células mesenquimáticas, después mi preodontoblasto, odontoblastos jóvenes, odontoblasto secretor, odontoblasto maduro. Ok, entonces, venimos a la segunda célula, ¿verdad? De mi población, que va a ser ¿quién? Los fibroblastos. Entonces, estas son células principales y más abundantes del tejido conectivo pulpar, ¿sí? Especialmente en la corona, donde me van a formar una capa denominada rica en células, capa rica en células. Los fibroblastos secretan a los precursores de las fibras. ¿Qué tipo de fibras? Fibras colágenas, reticulares y elásticas. En pulpas jóvenes se ha descrito que estas células poseen largas y delgadas prolongaciones citoplasmáticas, las cuales son muy poco notables al microscopio. En cambio, en la pulpa adulta, perdón, se transforma en fibrocitos tomando una forma ovalada con un núcleo de cromatina más densa y un citoplasma escaso. O sea, que los fibroblastos, dependiendo del tipo de pulpa, van a tener características diferentes, ¿ok?
Ok, los fibroblastos son los responsables de sintetizar fibronectina. La fibronectina, ¿verdad? Es una glicoproteína extracelular que actúa como mediador de la adhesión celular. O sea, va a unir las células entre sí y a esto a los componentes de la matriz. Los fibroblastos, ¿verdad? Son células multifuncionales. ¿Por qué son células multifuncionales? ¿A qué me refiero? Ellos tienen por función formar, mantener y regular el recambio de la matriz extracelular fibrilar y amorfa. Y tienen también otra capacidad, que es la de degradar el colágeno. Sí me prestaron atención cuando le dije que los odontoblastos tenían que, iban a generar qué, con respecto al colágeno. Ninguno. Bueno, muchachos, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les hago hincapié aquí? Porque mientras los odontoblastos, ¿verdad? Me ayudan a originar colágeno, los fibroblastos tienen la capacidad de degradar el colágeno. ¿Ok? Según eh, el fenotipo de los fibroblastos, ellos van a tener diferencias. ¿Por qué? Porque van a ser tanto químico como funcionalmente diferentes según su fenotipo. Y esto también me ayuda a la diversa degradación a nivel de ¿quién? Del colágeno. Entonces, puntos importantes, ya les dije la diferencia de los fibroblastos entre pulpas jóvenes y maduras. Son las principales y más abundantes del tejido conectivo pulpar, ¿ok? Son las que precursores de fibras, son multifuncionales y dependiendo de su fenotipo, perdón, van a tener diferencias tanto químicas como estructurales y funcionales. Ok, otro tipo de población de la pulpa van a ser células ectomesenquimáticas o las muy conocidas células madre de la pulpa dental. Estas células son denominadas también células mesenquimáticas indiferenciadas. Ellas van a derivar del ectodermo de la cresta neural, constituyen a la población de reserva pulpar por su capacidad de diferenciarse en nuevos odontoblastos productores de dentina o fibroblastos productores de matriz pulpar, según cuál sea el estímulo que me actúe sobre estas células madres. El número de células madres va a disminuir con la edad, lo cual me va a traer una reducción de la capacidad de la autodefensa de la pulpa. Las células madres del periápice o células mesenquimáticas indiferenciadas, ¿no? Son las que pueden dar lugar a distintas líneas celulares, como ¿quién? Acabo de decir, como fibroblasto, osteoblasto, cementoblasto y bueno, en ocasiones odontoblasto. La última en realidad, la última población de células que vamos a tener en pulpa normal van a ser las células de defensa y otro tipo de células, ¿no? Encontramos en este tipo de células a los histocitos, macrófagos, leucocitos polimorfonucleares y linfocitos. Ustedes ya vieron este tipo de células en histología, ¿verdad? En histología general. Profe, sí recuerdo algunas, pero leucocitos polimorfonucleares, no recuerdo haberla escuchado el semestre pasado. Ese es un tipo de leucocito, mi amor. Sobre todo se presentan cuando hay infecciones. Ellos son los primeros que se segregan ante el proceso inflamatorio o infeccioso, ¿sí? Ok, Ok. entonces, por ejemplo, los histocitos y los macrófagos, ¿qué función van a tener? De eliminar bacterias y cuerpos extraños.
como te digo, los leucocitos van a participar en la inflamación pulpar. Y los linfocitos, que si se recuerdan, vamos a tener dos tipos de linfocitos, ¿verdad? Que es linfocito T y linfocito B. No me voy a meter en eso porque si no nos quedamos mucho rato. Estos van a participar en la formación de lesiones. ¿Se acuerdan que los linfocitos T son los que me van a, cuando hay una célula mala, o sea, por ahí que hay una lesión o algo, ellos son los que me cambian esas células, ¿sí? Eso, por eso dice en la formación de lesiones y reacciones inmunitarias, que los encargados de estas reacciones inmunitarias, ¿quiénes van a ser? Los linfocitos B. Entonces, los linfocitos que participan en formación de lesiones, linfocitos T, linfocitos B en reacciones inmunitarias. No se preocupen, yo solo se los explico, no me voy a enfocar mucho ahí, porque yo sé que ustedes no se enfocan tanto en células, pero sí me gusta que sepan. Ok, entonces aquí terminamos con la población celular de la pulpa, pero va a seguir teniendo otras estructuras. Dentro de las otras estructuras importantes van a haber dos más. La primera, que van a ser las segundas, perdón, porque primero son las células, ahora las fibras, que forman una estructura reticular laxa. Por eso es que decíamos que era un epitelio laxo. Ellas me van a formar una estructura reticular laxa para sostener a otros elementos estructurales de la pulpa. Las fibras que se encuentran en la pulpa son principalmente de colágeno tipo 1 y tipo 2. Entonces, las fibras colágeno. En el tejido pulpar, las fibras elásticas, colágenas, están constituidos por colágeno tipo 1, el cual va a representar aproximadamente el 60% del colágeno pulpar. Entonces, si yo les llego a preguntar, ¿cuál es el tipo de colágeno que va a estar presente en la pulpa? Ya ustedes van a saber que es el colágeno tipo 1. Ok, así no se las voy a redactar pero más o menos, aquí van preguntas de examen. Ok, fibras elásticas. En el tejido pulpar, las fibras elásticas son escasas y van a estar localizadas exclusivamente en las paredes de los vasos sanguíneos aferentes. Y las fibras de oxitalán, perdón, en la pulpa dental se desarrollan y se han identificado mediante técnicas, ¿verdad? Técnicas de laboratorio, ¿con qué? Con ácido paracético, con fusina aldehídica y la presencia de fibrillas onduladas de oxitalán también se han evidenciado. Se les considera como las fibras elásticas inmaduras y la función de estas todavía no es conocida, chicos. Y la última estructura que vamos a tener en una pulpa va a ser la sustancia fundamental. La sustancia fundamental es una masa amorfa en forma de gel, formada principalmente por complejos de proteínas, de carbohidratos, de agua, liposacáridos. Les volví a mencionar, hay proteínas. La sustancia fundamental rodea y da apoyo a las estructuras y constituye el medio a través del cual los metabolitos y los productos de desecho van a ser transportados desde la célula hacia los vasos. ¿Sí? Entonces, sencillito, donde más nos paramos fue en la población celular, sobre todo en los odontoblastos, porque era importante conocer el ciclo de vida de ellos. Entonces, en la pulpa vamos a tener dos mecanismos importantes que ustedes tienen que conocer, que va a ser la vascularización y la inervación. Cuando hablamos de vascularización, vamos a tener dos tipos de circulación, que va a ser la circulación sanguínea y la circulación linfática. En el caso de la circulación sanguínea, los vasos sanguíneos penetran en la pulpa acompañados de fibras nerviosas sensitivas y autónomas y salen de ella a través del conducto o foramen apical debido al reducido tamaño de la pulpa. Los vasos sanguíneos van a ser de calibre muy pequeñito. Realizan un recorrido casi rectilíneo hasta llegar a la región de la pulpa central
y en su trayecto, ¿verdad? Van a emitir pequeñas ramas colaterales. La pulpa, frente a una reacción, responde en manera bifásica. Es decir, hay una vasoconstricción inicial seguida por una vasodilatación y así va a aumentar la permeabilidad vascular. Esta permeabilidad está mediada por neuropéptidos, lo que me va a provocar ¿qué? Un proceso inflamatorio con edema, me va a provocar el calor, la pérdida de función y el dolor. Entonces, en la vascularización, entonces vamos también a tener a la circulación linfática. La circulación linfática de la pulpa va a corresponder a un sistema de tipo primitivo. Primitivo si lo comparamos con otras regiones del organismo, muchachos. En esta circulación se corrobora la existencia de numerosos vasos linfáticos en la parte central de la pulpa y en menor número en la zona periférica, próxima a la capa odontoblástica. Los vasos linfáticos, ¿verdad? Se me van a originar en la pulpa coronaria por medio de extremos ciegos, las cuales van a tener paredes muy delgadas cerca de la zona oligocelular de Weil y de la zona odontoblástica. Estos vasos ciegos me van a drenar la linfa en vasos recolectores de pequeños tamaños. Se ha evidenciado que estos vasos abandonan la región de la pulpa radicular conjuntamente con los nervios y los vasos sanguíneos y salen por el agujero apical. ¿Para qué? Para drenar a los vasos linfáticos mayores del ligamento periodontal. Los linfáticos, o sea, los vasos linfáticos, ¿verdad? Procedentes de los dientes anteriores, van a drenar hacia los ganglios linfáticos submentonianos, mientras que los vasos linfáticos de los dientes posteriores lo van a hacer a los ganglios linfáticos submandibulares y cervicales profundos. Esto último que está aquí, muchachos, posible pregunta de examen. ¿Hacia dónde me drenan, verdad? Los vasos linfáticos de los dientes anteriores y hacia dónde me drenan los vasos linfáticos de los dientes posteriores. Ok, aquí quedamos ya, aquí ya vimos la circulación a nivel de pulpa. Entonces, ¿ahora qué vamos? A la inervación. El tejido pulpar, ¿verdad? Se va a caracterizar por tener una doble inervación sensitiva y autónoma. La inervación que está a cargo de fibras nerviosas tipo A, que estas van a ser fibras mielínicas, y las tipo C, que van a ser amielínicas, que van a llegar a la pulpa junto con los vasos a través del foramen apical. La inervación autónoma va a estar constituida por fibras amielínicas tipo C simpáticas. Los axones, ¿verdad? Amielínicos provienen del ganglio cervical superior y llegan a la pulpa apical para dirigirse a la túnica muscular de las arteriolas. Estas fibras son de conducción lenta e intervienen en el control del calibre arteriolar, o sea, en la función vasomotora. La inervación sensitiva está constituida por fibras aferentes sensoriales del trigémino. ¿Qué es el trigémino, muchachos? Ustedes están viendo o ya vieron anatomía, ¿verdad? Ninguno sabe Sí, qué es el pero trigémino. en el primer semestre vimos anatomía general y ahorita estamos viendo anatomía de cabeza y cuello. Ajá, y si estás en cabeza y cuello, ya vieron pares craneales. Ok, Los han mencionado, pero sabes que pares craneales nos lo van a dar en un tema específico, entonces aún no lo hemos visto. ok, no lo han visto. Bueno, muchachos, el trigémino es el quinto par craneal de los 12 pares craneales que tenemos. Ese es el trigémino, quinto par craneal. La función principal de este trigémino
es la masticación. Sin embargo, entonces ustedes más adelante, en anatomía de cabeza y cuello, se los van a explicar. Muchachos, consejos súper importantes para ustedes, que se aprendan de memoria los 12 pares craneales y la función principal de cada uno, ¿oyeron? Súper importante. Ok, la fibra perdón, me quedé. La inervación sensitiva, ¿verdad? Que está constituida por fibras aferentes sensoriales del trigémino, son fibras mielínicas del tipo A. Y también va a tener fibras amielínicas del tipo C. Las fibras A son de conducción rápida y responden a estímulos, hidrodinámicos, táctiles, osmióticos o térmicos que transmiten la sensación de que del dolor agudo y bien localizado. Estas fibras se distribuyen fundamentalmente en la zona periférica de la pulpa. En cambio, las fibras C, las fibras amielínicas, son de naturaleza sensorial, poseen una velocidad de conducción más lenta y se distribuyen en general a la zona interna de la pulpa. ¿Ok? Entonces, aquí quedamos con inervación. La pulpa, ¿verdad? Aparte de tener estas características, me va a tener unas actividades funcionales específicas. Entonces, como les acabo de decir, la pulpa durante toda la vida va a cumplir un rol importante. ¿Por qué? Porque ella a su cargo tiene 4 funciones. La función formativa, nutritiva, sensitiva y defensiva. No se las especifiqué, pero se las voy a mencionar, o sea, se las voy a desglosar un poquito así de manera rápida y didáctica. En el caso de la función formativa, una vez formada la pulpa en el mesodermo, a través de la papila dental, ¿verdad? Ella se encuentra con el epitelio interno del esmalte que va a provenir del ectodermo. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a activar a los odontoblastos subyacentes y se inicia el proceso de formación de la dentina que forma la corona y posteriormente la raíz o raíz. Entonces, por eso hablamos de función formativa. Función nutritiva. La pulpa me va a mantener viva la dentina, aportando constantemente nutrientes y oxígeno a los odontoblastos y a sus prolongaciones. Además, me va a proveer fluidos constantes en los túbulos dentinarios y por lo menos esta función nutritiva proviene del plexo capilar de los odontoblastos en la periferia de la pulpa. ¿Sí? Entonces, importancia nutritiva, me mantiene viva la dentina, proveniéndolos, o sea, nutriéndolos, por lo menos en el caso de los odontoblastos, de oxígeno y a sus prolongaciones, aparte de todos los nutrientes, ¿no? Tercera función, sensitiva. ¿Por qué digo sensitiva? En las neuronas aferentes de la pulpa proviene y se dirige hacia el quinto par craneal, trigémino, llevando el impulso al tálamo, donde se hace consciente, y de allí a la corteza cerebral, donde que se va a iniciar una respuesta. Entonces, como les acabo de nombrar, recordemos que una gran parte de las fibras nerviosas de la pulpa, ¿verdad? Por ejemplo, las tipo C amielínicas, como cualquier fibra, van a necesitar una despolarización. ¿Y qué me va a iniciar esto? Una respuesta dolorosa. Por eso es que tiene función sensitiva. Y la última, defensiva. Toda respuesta de la pulpa ante un agresor deriva en una respuesta dolorosa, acompañada de vasodilatación e inflamación. ¿Qué me va a hacer con esto? Me va a reclutar a las células del sistema inmunológico que me van a proporcionar una respuesta celular. Entonces, ¿quiénes son las que me van a actuar aquí? Las que les nombré, aquellos macrófagos, aquellos leucocitos, los linfocitos, por eso ustedes se dan cuenta, por eso es la importancia de su población celular y de su estructura, ¿sí? Entonces, de las funciones, ya hablamos rápidamente de las funciones de la pulpa. Ahora les voy a hablar sobre los cambios que vamos a poder observar en las pulpas. Los primeros cambios, ¿verdad? De los cuales vamos a hablar son de los relacionados con la edad.
La reducción del volumen de la pulpa al disminuir la cámara y los conductos radiculares como consecuencia del depósito continuo de dentina secundaria. Ese es el primer cambio, la reducción del volumen de la pulpa. La disminución de la irrigación o inervación como resultado de la reducción del volumen del órgano pulpar, aunque muchachos, no, esto también lo han descrito en pulpa, en pulpa, en pulpas envejecidas, ¿ves? En vasos sanguíneos de pulpas envejecidas. La disminución gradual de la población celular del tejido conectivo pulpar desde la etapa adulta hasta la etapa senil. En esta última, la densidad celular queda reducida a la mitad, especialmente al perderse las células inmaduras. O sea, al perder, al disminuir esta población celular, también vamos a disminuir la defensa, ¿no? Ok, tenemos los otros cambios que son a nivel del tejido conjuntivo. Aquellos cambios fueron por la edad. Ahora estos cambios son ya a nivel de tejido conjuntivo. La capacidad de autodefensa o la posibilidad de regeneración del tejido depende, sin embargo, no solo por la edad biológica, sino también del estado general de salud del organismo y va a continuar ¿con qué? Con un daño tisular. Entonces, va a haber una transformación progresiva del tejido conectivo laxo de la pulpa en tejido conectivo semidenso y ello se debe al aumento de fibras colágenas y a la consiguiente disminución de sustancia fundamental amorfa. La aparición de centros irregulares de mineralización, especialmente en la región de la pulpa central, perdón. Este fenómeno se conoce como calcificación o litiasis, que es relativamente común en ¿quién? En pulpa adulta y se sigue incrementando con la edad o frente a agentes irritantes. Sin embargo, muchachos, también se ha observado desde manera histológica este tipo de fenómenos de litiasis en pulpas jóvenes. Las calcificaciones van a ser de dos tipos: cálculos pulpares o dentículos y calcificaciones difusas. Los cálculos pulpares están formados de la precipitación de sales minerales sobre un centro de matriz predominantemente, va a estar predominante de colágeno. Estos cálculos se clasifican de acuerdo a su estructura. Vamos a tener los cálculos verdaderos, los cuales poseen túbulos destinarios, y vamos a tener cálculos falsos, que estos solo me van a mostrar capas concéntricas de tejido mineralizado. Estos últimos, ¿verdad? Se escribe que son los más frecuentes. Ok, por otra parte, vamos a tener el otro tipo, ¿verdad?, de calcificaciones, que van a ser las calcificaciones difusas. Generalmente tienen una orientación longitudinal, por lo que se suele denominar como calcificaciones lineales o agujas cálcicas. Ok. Entonces, hasta aquí, muchachos, llegamos con la pulpa, con sus cambios. Pero es un complejo que está compuesto por dos estructuras, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos ¿a quién? A la dentina. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo sé que es bastante información, chicos, pero bueno, poco a poco. Cuando lo vuelvan a leer una o dos veces más, entienden bien y se les queda grabado. Ok, la dentina. La dentina es el eje estructural del diente, ¿verdad? Y constituye el tejido mineralizado que conforma el mayor volumen de la pieza dentaria. El espesor en cada diente en particular es mayor en los bordes incisales o cúspides y va a ser menor en la raíz. En su estructura vamos a poder distinguir dos componentes básicos. Uno, la matriz mineralizada. Dos, los conductos o túbulos dentinarios que van a atravesar en todo su espesor y que se alojan en los procesos odontoblásticos. Como les dije, la dentina con la pulpa conforma una unidad estructural
dado que las prolongaciones del odontoblasto están incluidas en las dentinas. Entonces, conforman una unidad funcional, ¿verdad? También, ¿por qué? Por una de las funciones, ¿se acuerdan? De la pulpa, que es cuál? Que mantiene la vitalidad de la dentina. Pero, muchachos, la dentina me va a proteger la pulpa. O sea, ellas ambas tienen funciones una sobre otra. La pulpa me la mantiene viva, me le da la vitalidad, y la dentina me protege a la pulpa. Ellos, punto importante, comparten un origen embrionario común, pues ambas me van a derivar del ectomesénquima que forma la papila del germen dentario. Entonces, por estas razones se considera que la dentina y la pulpa en su conjunto como una sola estructura integrada, ¿sí? Por eso es que a ellas se les nombra, se les denomina complejo dentino-pulpar. Ok, la dentina me va a tener ciertas propiedades, tanto físicas como químicas. Dentro de las propiedades físicas, ¿verdad? La primera que vamos a tener es el color. La dentina presenta un color blanco amarillento, pero puede variar de un individuo a otro y también a lo largo de la vida, factor edad, ¿no? El color del diente es, la dentina, es la que me va a otorgar generalmente el color del diente. El color de la dentina va a depender de qué. Uno, el grado de mineralización. Los dientes primarios presentan un tono blanco azulado por menor grado de mineralización. Dos, la vitalidad pulpar. Los dientes desvitalizados, o sea, cuando hay extirpación de pulpa por endodoncia, van a presentar un color grisáceo. Tercer factor que me puede depender, ¿verdad? El color, la edad. La dentina con la edad se vuelve progresivamente más amarillenta. Y el cuarto factor, los pigmentos. Estos pigmentos pueden ser de origen endógeno o exógeno. Los pigmentos endógenos, ¿verdad? Por ejemplo, me van a provenir ¿de quién? De la degradación de la hemoglobina en los casos de hemorragias pulpares por traumatismo o bien sean fracturas dentarias, en cuyo caso la corona del elemento experimentan un ennegrecimiento, se van poniendo negras. Y hay otros como los medicamentos que también me ocasionan tonos grisáceos. Un ejemplo de un medicamento, muchachos, el hierro, me cambia el color de la dentina. Ok, segunda propiedad física de la dentina, la translucidez. La dentina es menos translúcida que el esmalte, debido, ¿verdad?, a que su menor grado de mineralización, pero en las regiones apicales, donde el espesor de la dentina es mínimo, puede verse por transparencia el conducto radicular. Tercera característica física, su dureza. Está determinada por su grado de mineralización también, es mucho menor que la del esmalte y algo mayor que la del hueso y el cemento, la del hueso, perdón, y la del cemento. Vamos a tener la radioopacidad, también depende del contenido mineral y asimismo resulta menor a la del esmalte y algo superior a la del hueso y a la del cemento. La elasticidad tiene gran importancia funcional, ya que permite compensar la rigidez del esmalte, amortiguándolo de impactos masticatorios. Y la permeabilidad, la dentina va a poseer mayor permeabilidad que el esmalte debido a la presencia de los túbulos dentinarios, que me van a permitir el paso de distintos elementos o solutos que van a atravesar con relativa facilidad. Entonces, hasta aquí quedamos con sus elementos físicos, con su composición física. Ahora vamos a la composición química. Ok, ella está constituida aproximadamente 70% de materia inorgánica, 18% de materia orgánica y 12% de agua. La dentina también va a contener una pequeña cantidad de citrato. Esto va a ser menor del 1%.
que es una unión orgánica que está ampliamente distribuida, ¿verdad?, en los tejidos mineralizados. La albúmina y los componentes lípidos representan una pequeña fracción de la dentina y han sido demostrados por medio de reacciones histoquímicas. La matriz inorgánica, ¿verdad?, está compuesta principalmente por cristales de hidroxiapatita, los cuales son más pequeños y delgados, con los cristales de hidroxiapatita del esmalte. Ellos se orientan de forma paralela a las fibras del colágeno de la matriz dentaria y se van a disponer entre las fibras y también dentro de las mismas. Esta fracción mineral además va a contener cristales ¿de quién? De hidroxiapatita, ¿verdad? Cierta cantidad de fosfatos amorfos, carbonato, sulfato y oligoelementos como es el fluoruro, cobre, zinc, hierro y magnesio. La matriz orgánica está constituida por varios componentes, entre los que se va a destacar ¿quién? El colágeno tipo 1, que me va a representar el 90% de dicha matriz. Una vez que el colágeno se ha segregado de la unión predentina, se va a formar a partir de él las fibras. Ok, la matriz orgánica de la dentina se ha detectado, en la matriz orgánica de la dentina, perdón, se han detectado proteínas semejantes a las que existen en la matriz ósea, tales como la osteonectina, la osteopontina y la proteína GLA, que es una proteína similar a la osteocalcina, ¿verdad? ¿Qué me hace esta proteína? Esta proteína GLA es la que me va a ayudar, me va a permitir la fijación de calcio, muchachos. ¿Sí? Existen también 3 proteínas que se encuentran exclusivamente en la dentina, como son la fosforina dentinaria, la proteína de la matriz dentinaria tipo 1 y la cialoproteína dentinaria. ¿Sí? Exclusivamente en la dentina vamos a conseguir estas proteínas. Ok, entonces ya hablamos de sus características físicas y químicas, entonces ahora vamos al tipo de estructuras, ¿no? Y de clasificación. Entonces, vamos a hablar primero de estructuras histológicas. Las unidades estructurales básicas que me van a constituir la dentina son túbulos dentinarios y matriz intertubal. Los túbulos dentinarios son estructuras cilíndricas, delgadas, que se van a extender por todo el espesor de las dentinas, desde la pulpa hasta la unión amelodentinaria o cemento dentinario. En su interior, el túbulo va a contener líquido tisular y prolongación odontoblástica principal, que también va a ser llamada fibrilla de Torres. El fluido dentinario ocupa el 22% del volumen total de la dentina. Este líquido es un filtrado de sangre y su composición se va a asemejar a la del plasma. El área ocupada por los túbulos es de 1% en la unión de la dentina con el esmalte y aumenta hasta un 45% a nivel de la cámara pulpar. Se afirma que los túbulos dentinarios ocupan del 20 al 30% del volumen total de la dentina intacta. Ok. En la dentina coronaria, los túbulos van a seguir un trayecto doblemente curvo en forma de S. Sin embargo, en las zonas cuspideas, o incisales del trayecto es prácticamente rectilíneo. ¿Sí? Entonces, en los túbulos, su trayecto va a ser en forma de S, y en las zonas cuspideas o incisales es prácticamente rectilíneo. En la zona radicular, los tubos exhiben una curvatura poco pronunciada. Todas estas trayectorias se originan como consecuencia del apiñamiento progresivo de los odontoblastos durante la formación de la dentina. Ok, la clasificación
histotopográfica de la dentina. En la dentina vamos a considerar 3 zonas, por eso dice histotopográfica. Entonces, la primera, vamos a tener a la dentina del manto o papila, que es la primera que se forma y está ubicada periféricamente del manto circunpulpar y predentina. Está la dentina circumpulpar, es el resto de la dentina producida y mineralizada, y está la predentina, que va a ser sin mineralizar y va a estar adyacente a los odontoblastos de la pulpa. Entonces, la dentina del manto, como les dije, es la primera dentina sintetizada por los odontoblastos recién diferenciados. Ella difiere de la circumpulpar en varios aspectos. La matriz orgánica de la dentina del manto va a estar formada por fibras colágenas o fibras de colágeno, llamadas fibras de von Korff. Son muy gruesas que se van a disponer de forma ordenada y regular. En la corona se orientan paralela a los túbulos dentinarios y van a formar una conexión amelodentinaria de manera perpendicular, pero en la raíz son paralelas a la interfase cemento-dentinaria, o sea, perpendicular a los túbulos dentinarios. Existen otras fibras, ¿verdad?, de menor grosor y de disposición irregular. La dentina del manto me va a poseer abundante sustancia fundamental, que va a ser rica en GAG, profe, que es GAG. GAG, muchachos, es la abreviación de glicosaminoglicanos, ¿ok? Pero me va a carecer DPP, que es DPP, profe, fosforina dentinaria. Entonces, ya saben qué significan estas abreviaciones. GAG, glicosaminoglucanos, y DPP, fosforina dentinaria. Los mecanismos de mineralización de la dentina del manto son diferentes a los restos de la dentina. Y como consecuencia, la dentina del manto resulta menos calcificada que la circumpulpar. Por último, la dentina del manto, ¿verdad?, me va a presentar un número aumentado de túbulos, pues contiene las ramificaciones terminales de los mismos. Entonces, de la dentina del manto pasamos a la dentina circumpulpar. Una vez formada la dentina del manto, comienzan a depositarse el resto de dentinas que se conocen como ¿quién? Como dentina circumpulpar. Está formada el mayor volumen de dentina de la pieza dentaria, ¿verdad? Esta forma es el mayor volumen de dentina de la pieza dentaria y se va a extender desde la zona del manto hasta la predentina. Su nombre proviene del hecho de que rodea a la pulpa. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que la pulpa me hacía la función de vitalidad para la dentina y la dentina de protección de la pulpa? ¿Por medio de quién? Aquí está, de la dentina circumpulpar. Esta es la que me va a rodear, me va a proteger a la pulpa. Ok, las fibrillas colágenas aquí son considerablemente más delgadas que en la dentina del manto y se disponen irregularmente y me van a formar una malla densa. La calcificación de la dentina circumpulpar es de tipo globular y no lineal como ocurre en la dentina del manto. Ok, y por último vamos a tener a la predentina. Esta es una capa sin mineralizar situada entre los odontoblastos y la dentina circumpulpar. Está constituida por una matriz orgánica dentinaria muy rica en componentes azufrados, la cual puede compararse a la sustancia osteoide del hueso. Se localiza entre la dentina mineralizada y el tejido conectivo pulpar. La predentina está atravesada por prolongaciones de los odontoblastos acompañadas, en algunos casos, por fibras nerviosas o las prolongaciones de las células dendríticas, ¿no? Estas estructuras alcanzan la luz de los túbulos dentinarios. La primera capa de matriz extracelular formada por los odontoblastos es la predentina.
A medida que ésta se calcifica, se forma nueva predentina. Así, la capa de predentina se mantiene durante toda la vida del diente, como consecuencia de que de la actividad cada vez más lenta, pero continua, ¿de quiénes? De los odontoblastos. ¿Sí me entendieron esto último? Como que no, como que se quedaron mudos. Ok. Microscópicamente, ¿verdad? En la predentina se pueden evidenciar tres zonas. Una banda yuxtapulpar localizada entre el cuerpo de los odontoblastos y el área donde se desprende la prolongación o proceso odontoblástico. Segunda zona, que es una zona de predentina joven, que además de la prolongación contiene finas fibrillas de colágeno a manera de red, entre cuyos espacios se aloja la sustancia fundamental amorfa. Y la tercera, una capa de predentina madura, en la que histológicamente ya no se van a identificar las fibrillas y cuya matriz es homogénea en contacto con la dentina mineralizada. La presencia de predentina es importante, ya que esta constituye una fuente de producción continua de dentina durante el ciclo vital del diente. Si la predentina se calcifica completamente, la dentina podría comenzar a ser reabsorbida por los odontoclastos. Ok, entonces ahora vamos a la clasificación histogenética. La clasificación histogenética, desde el punto de vista, valga la redundancia, ¿no? La vamos a hacer, se va a clasificar o la clasifica en dentina primaria, secundaria y terciaria. La dentina primaria es la primera que se forma, delimitando la cámara pulpar de los dientes ya formados. Desde el punto de vista funcional, se considera a este tipo de dentina aquella se deposita desde que comienzan las primeras etapas de formación de los dientes hasta que entran en oclusión. Esta dentina es de tipo tubular y presenta una disposición regular, ya que los odontoblastos no están apiñados y el diente apenas soporta fuerza funcional. La dentina secundaria es la que se produce después que se ha completado la formación de la raíz del diente. Su deposición es mucho más lenta que la deposición de la dentina primaria, pero su producción continúa durante toda la vida del diente. La distribución de los túbulos en esta dentina es ligeramente menos regular que en la dentina primaria, y el límite entre ambas se manifiesta por un cambio en la dirección de los túbulos dentinarios. La dentina secundaria se forma al aumentar las tensiones funcionales sobre el diente. La formación de esta dentina determina una progresiva disminución de la cámara pulpar y como consecuencia una disminución del número de ¿quién? De odontoblastos. Y la dentina terciaria, ¿verdad? Que también se conoce como dentina reparativa, reaccional, irregular o patológica, ella puede deformar la cámara pulpar en los sitios donde existe una noxa o un estúmero localizado en un intento por aislar a la pulpa de la zona afectada. Estos estímulos pueden ser las preparaciones cavitarias, las caries, la atricción intensa y la erosión, bueno, entre otros. La formación de este tipo de dentina es un mecanismo de defensa para compensar la pérdida regional de dentina superficial. Entonces, formación de la dentina terciaria se realiza ¿por qué? Como un mecanismo de defensa. La cantidad y calidad de la dentina terciaria que se forma se encuentra relacionada con la duración e intensidad del estímulo. Si la dentina terciaria se forma rápidamente,
el patrón tubular será irregular y con frecuencia, ¿verdad? Me puede quedar odontoblastos incluidos. La variedad en la dentina irregular o atubular no tiene relación con el tipo de estímulo nocivo o por el proceso destructivo del diente. Ok, no escucho ningún tipo de comentario. Por lo menos díganme que me están escuchando. Sí, Sí, profe, la estoy escuchando. Ok, chévere, chévere. Nada más quiero que por lo menos me digan que tengo buena conexión. Ok, entonces hablando de la dentina, ¿verdad? Yo sé que me van a decir, ah, profe, pero ya vimos dentinogénesis. Es importante volver a recordar dentinogénesis, ¿no? Perdón, ya vimos odontogénesis en donde nombramos parte de lo que es la dentina, de la formación, ¿no? De dentina. Sin embargo, aquí nos incluimos más, ya que conocemos las estructuras, los cambios, las propiedades físicas, las propiedades químicas, y entonces rápidamente mencionamos qué es la dentinogénesis. ¿Sí? Es importante saber. Entonces, la dentinogénesis es el conjunto de mecanismos mediante los cuales la papila dental elabora por medio de sus células especializadas, que van a ser ¿quiénes? Los odontoblastos, una matriz orgánica que más tarde se calcifica para formar la dentina. La dentinogénesis tiene tres etapas, o podemos considerar tres etapas. Uno, elaboración de la matriz orgánica, que va a estar compuesta ¿por qué? Por trama fibrilar y componente fundamental amor. Segunda etapa, maduración de esta matriz. Tercera etapa, precipitación de sales minerales, o sea, calcificación o mineralización. La formación de la dentina comienza ¿en dónde? En el estadio de campana avanzada. ¿Se acuerdan ese estadio? De ese órgano de esmalte, ¿sí? Tienen que estudiarlo, muchachos. Vayan repasando. Tema 3, tema 4, tema 5, segunda prueba. Ok. Esta dentinogénesis se inicia en la zona del vértice de la papila dental, en donde el depósito de la dentina radicular se produce con posterioridad y en sentido apical bajo inducciones ejercidas ¿por quién? Por la vaina epitelial de Herwig. También hablamos en la clase pasada. Ok, entonces sabiendo todas sus características, sus propiedades, su estructura, vamos a pasar al último punto, que van a ser ¿qué? Biopatología dentinaria. Ok, las alteraciones que afectan a la formación de la dentina son básicamente de origen genético y se van a clasificar en dos grandes grupos. Dentinogénesis imperfecta. ¿Se acuerdan de la dentinogénesis imperfecta? Hablamos la semana pasada. ¿Sí? Dentinogénesis imperfecta, trastorno también aquí como dice abajo la de la displasia, trastorno hereditario autosómico dominante, ¿sí? Donde uno me iba a la tipo 1, ¿verdad? Se me iba a dar ¿con qué? Con la ostogénesis imperfecta también, en cambio la tipo 2 y la tipo 3 no, la tipo 3 era la más rara, ¿sí? Bueno, repasen eso, muchachos. Entonces, dentinogénesis imperfecta, de manera general, trastorno hereditario autosómico dominante, que se caracteriza por el desarrollo atípico de la dentina de los dientes de una persona. Ya lo vimos la semana pasada. Segunda biopatología, displasia dentinaria. La displasia dentinaria, vamos a observar dos tipos. Un paciente puede tener dos tipos de displasia. Una, la displasia radicular de la dentina o la displasia dentinaria coronaria. Esta también es un trastorno hereditario autosómico dominante. Eso también les expliqué qué era. Cuando hablábamos de que era un trastorno autosómico dominante. Ok, entonces, la displasia radicular de la dentina, en esta, el tejido pulpar anormal y poco desarrollado se encuentra predominante en las raíces de los dientes, que carecen de cámaras pulpares o tienen cámaras pulpares en forma de media luna en raíces cortas o anormal. Por otra parte, la displasia dentinaria coronaria, en estas los dientes tienen un color ámbar traslúcido o un gris azulado y tienen forma bulbosa. Las piezas dentales parecen desgastadas
y frágiles, y sus raíces también van a ser más cortas. También a menudo en esta se observa la obstrucción de la pulpa y es frecuente en los dientes de leche. En relación con alteraciones patológicas, ¿a quiénes vamos a tener? ¿Qué va a ser importante aquí a nivel de este tema? La carie dentinaria. Las caries dentinarias es un proceso que resulta, entre otros factores, de la desmineralización ácida del componente mineral de la matriz dentinaria, al que sigue una degradación posterior del componente orgánico. La alta permeabilidad de la dentina, ¿verdad? ¿Debido a quién? A los túbulos dentinarios, desempeñan un papel importante en la extensión del proceso de las caries. Cuando la lesión alcanza la conexión amelodentinaria, progresa rápidamente hacia la profundidad, encontrándose bacterias cariogénicas en los tubos bastante más adentro de la zona dentinaria afectada por la caries. En otras circunstancias, como en la recidiva o en caries secundaria, a causa de filtración marginal, también se producen caries. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las 3 biopatologías que vamos a ver aquí, que vimos de manera rápida? Tenemos a las displasias, a la dentinogénesis y a las caries. Muchachos, yo les dije, les pido disculpas de antemano porque no se los he montado en Acrópolis, lo tienen en el Classroom de Google. De todas maneras, hoy se los voy a tratar de montar en Acrópolis, sobre un libro. ¿Alguno de ustedes descargó ese libro? Yo, profe, yo lo descargué. Ok, en ese libro, chicos, los invito a que indaguen mucho más. Yo me baso por factor tiempo, en el programa sinóptico que me dan para yo explicarle a ustedes. Sin embargo, vuelvo a decirle, hagan de ese libro, la Biblia para la embriología bucodental. Traten de leer todo lo que ustedes van a ver aquí, lo van a conseguir en ese libro, todo lo que yo les he explicado, y van a conseguir mucho más. Hay temas más profundos en los cuales yo sé que más adelante en otras materias se los van a ir explicando. Sin embargo, no está de más, chicos, que ustedes lo lean. El hecho de que yo no se los coloque en el examen no quiere decir que no sea importante, muchachos. ¿Sí?